Hola, buenos días. Bienvenidos a todos, a los que estamos aquí hoy en presencial y también, por supuesto, a todas las personas que nos siguen en streaming. Hoy vamos a dedicar la jornada a una jornada sobre la I+D+I verde, es decir, todos aquellos componentes que tienen que ver con las exigencias de sostenibilidad que cada vez afectan más a la empresa y que vienen desde exigencias legislativas, exigencias también, por supuesto, de la sociedad y que se traducen digamos, en oportunidades y también en determinadas amenazas. CEIM asume con firmeza, digamos, la obligación que llega a todas las empresas y su papel para difundir y promocionar todas aquellas oportunidades que tengan que ver con la I+D+I. Y, por supuesto, con la sostenibilidad. Decíamos que el legislador en todas sus vertientes, tanto a nivel local como a nivel autonómico, como a nivel comunitario, impregna de toda su legislación, de toda la nueva legislación, con vertientes sobre la sostenibilidad. Tanto es así que, por ejemplo, si nos centramos en los proyectos europeos, en los PERTES, a la hora en los fondos de recuperación, a la hora de incentivar cualquier tipo de inversión, se exige que se emplace o en la sostenibilidad o en el ahorro energético. Y este para mí es un ejemplo muy claro y es algo que recorre absolutamente esta exigencia de sostenibilidad toda la cadena de valor, de forma que para todos los clientes exigen, independientemente del eslabón en que se encuentren, exigen un fiel cumplimiento de todas las exigencias de sostenibilidad. Exigencias que además abren nuevas oportunidades y provocan la evolución de los productos y servicios y que, por tanto, se requiere estar muy al tanto de todas las nuevas exigencias que en materia de legislación nos van llegando. En el punto incidiendo en esta sostenibilidad que se exige a las inversiones para ser exigibles, para ser elegibles, tenemos la exigencia de la certificación de NSH, de la cual nos van a hablar ahora con posterioridad, que lo que hace es certificar la inocuidad de la inversión con respecto al medio ambiente, algo que es absolutamente importante. Y también otra cosa sobre la que me gustaría hacer cierto comentario inicial es las exigencias que vamos a tener en términos de empleo. Es decir, el talento que va a venir vinculado a través digamos, exigido a través de estas nuevas tecnologías, estas nuevas exigencias técnicas y que llegan a un momento en el que realmente nos enfrentamos ya a grandes demandas de talento técnico, cada vez más disperso, etcétera. Para hablar de estos temas y también, bueno, en específico también de los CAE, de los certificados de ahorro energético, que como sabemos es una legislación que viene desde la Unión Europea y que lo que pretende es convertir en ahorros, convertir en dinero aquellos ahorros en términos de eficiencia energética, de forma que todo un sistema de subasta de este ahorro permita a unos determinados agentes que operan en todo el proceso de descarbonización tener ahorros o impositivos o directamente como entrada por la venta de estos ahorros. Tenemos un PERTE que añadir además que tenemos un PERTE de descarbonización, un PERTE cuyo único objetivo es la descarbonización, al margen de estar ellos presentes en todos los PERTES. Y bueno, para hablar de todas estas cuestiones, a lo largo de la jornada vamos a contar en primera instancia con Natalia Díaz, que es la directora de Estrategia e Innovación de AVS Consulting. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. Es ingeniero de minas, fue directora de I+D+I en INECO durante 4 años, empresa en la que estuvo durante creo que más de 20 años. Y actualmente, como decía, es la directora de Estrategia e Innovación de AVS Consulting, empresa especializada en la gestión de apoyos públicos. Y con posterioridad, anticiparía, después tendremos una mesa de debate en la que trataremos con representantes de Iberdrola, de AENOR y de Farmamar, trataremos de una forma distendida pues, estas cuestiones en todos sus aspectos y de cómo afectan, en opinión de estos expertos, a la realidad empresarial presente y la que venga más hacia adelante, ¿no? Siempre una cuestión interesante y siempre complicada. Y sin más dilaciones, me gustaría ceder ya la palabra, si te parece, a Natalia Díaz y encantado, muchas gracias por estar con nosotros.
Decía, muchas gracias a CEIM por la invitación y gracias, Raúl, por la presentación. Vamos a las empresas que quieren apalancar su transformación, su innovación en percepción de ayudas, y podemos decir que somos la empresa líder en la gestión de grandes consorcios para las ayudas Next Gen que han venido y que siguen viniendo. Como ha adelantado Raúl, os voy a hablar un poco en genérico de sostenibilidad muy brevemente, y para después entrar en dos instrumentos que nos empiezan a acompañar en toda la percepción de las ayudas, y otro instrumento que es los CAES, que no es una ayuda como tal, pero muchas empresas se están pudiendo ver beneficiadas para su ahorro energético. La sostenibilidad, como sabéis, es un palabra de moda, ¿vale? Todo el mundo habla de sostenibilidad y está impregnada en todos los debates públicos, trascendiendo más allá de lo medioambiental. Quería comentaros que hasta el 2014, que ayer buscaba, esta palabra no estaba recogida dentro del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y una de las definiciones que a mí más me gusta es la definición de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, que lanzó en 1985 y fue asumida por Naciones Unidas en el 87, por la capacidad de unir el desarrollo económico y medioambiental, ¿vale? La sostenibilidad es atender las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Esto ha llegado a las empresas, y la sostenibilidad empresarial y corporativa impregna ya todas las misiones, visiones de las empresas, uniendo la triple cuenta de resultados, como hablamos siempre. Las empresas tienen como objetivo ser económicamente viables, socialmente beneficiosas y ambientalmente respetuosas. ¿Qué pasa? Que lo que parece demostrado es que todos los informes y todos los artículos que podamos consultar, alrededor de la sostenibilidad, las empresas tienen beneficios, ¿vale? Os voy a dar algunos de los datos del último informe de Economist, donde dice que las empresas que son sostenibles tienen un 32% más de crecimiento de ingreso de negocios, un 31% más de fortalecimiento de la marca, importante, 28% de ahorro de costes, un 25% en incremento de beneficios. Vamos a hablar aquí del reclutamiento y de la fidelización del talento. Las empresas que son más sostenibles tienen un 17% más en la fidelización de su talento, y, por supuesto, unas cifras muy altas en la protección del medio ambiente. Trabajar para la sostenibilidad es trabajar en un modelo de empresa y, por extensión, un modelo económico, capaz de pensar a largo plazo y superar la tentación de caer en el cortoplacismo. ¿Qué pasa? Que Europa, como sabéis, si hacemos algo bien en Europa es legislar, y el escenario europeo nos marca estas directrices, ¿vale? Europa está liderando una transformación hacia un modelo económico sostenible, ¿vale? Como motor de crecimiento. Lo que nos marca es que la sostenibilidad se convertirá en el motor de crecimiento económico de los próximos años en Europa, con una política transversal. Va a impactar en todas las áreas y no es una iniciativa aislada. Como datos, deciros que desde el 2012 hasta el 22, en estos últimos 10 años, las iniciativas legislativas en sostenibilidad han aumentado de 0 a 525, lo que en Europa se llama el tsunami regulatorio asociado a la sostenibilidad. Hay muchos ejemplos, ¿vale? Os he puesto aquí el ejemplo de la Ley Europea de Clima, que todos hablamos del Pacto Verde Europeo, que su objetivo es reducir la emisión de gases de efecto invernadero al menos en el 55% en el 2030, para llegar a emisiones netas cero en el 2050. ¿Qué quieren conseguir? Pues convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro y modificar, enfocado a ello, todo el modelo productivo. También tenemos el plan de recuperación, el famoso Next Gen, junto al marco financiero plurianual, ¿vale? Que es el paquete de estímulo económico que la Unión Europea ha sacado con 1,8 billones de euros, donde el 30% de este paquete se destinará a la transición ecológica.
Hay muchas más, ya como os digo, casi todas las políticas últimamente que están saliendo de Europa tienen carga de sostenibilidad, la política agraria común, el paquete de Horizonte Europa, que sabéis que es el paraguas que dirige toda la inversión en I+D+I de la Unión Europea hasta el año 27, tiene muchísima parte dedicada a la eficiencia energética y a la sostenibilidad, y cualquier tipo de financiación que pueda adquirir una empresa ligado a fondos europeos tendrá carácter sostenible. Como os decía, lo que busca Europa es ser un referente en sostenibilidad unido a ser un referente en materia de derechos sociales y gobierno corporativo. Está muy mezcladas todas las vertientes, con dos pilares claros: que la responsabilidad social corporativa sea una señal de identidad de todas las empresas europeas, basarse el desarrollo económico y social en un estado de bienestar, con el Estado de Derechos y estándares de responsabilidad más exigentes del mundo, para liderar una transformación profunda que cambie el crecimiento mundial. ¿Qué pasa con las empresas? Pues que las empresas están intentando adaptarse a todos estos desafíos que vienen unidos a la sostenibilidad. Lo que sabemos es que hay grandes beneficios. Todas las empresas, como os decía antes, tienen un impacto positivo en reputación, en motivación de los empleados y en rentabilidad. Después, los tres personas que nos acompañan en la mesa redonda nos van a hablar de cómo está impactando esto en sus compañías. El desafío es que al final esto tiene coste para las empresas y hay que ver cómo se repercute. Y tenemos un hándicap, sobre todo en España, por nuestro tejido empresarial, es que solo el 50% de las pymes ve la sostenibilidad como clave para su estrategia. Entonces, esto es un desafío y una situación que tendremos que abordar, sobre todo en un país como España. ¿Qué pasa? Que los fondos Next Gen han llegado para ayudarnos a hacer esta transición. Por eso es el momento de aprovechar todos estos programas de financiación que nos van a lograr que la transformación pueda ser verde. Sobre todo, principalmente porque si nos quedamos atrás no vamos a poder cumplir con la normativa europea, que cada vez va a ser más estricta en estos temas. Y sobre todo un mercado global, como sabemos, al que estamos todos obligados, que está sujeto a imprevistos y alteraciones, y al que hay que subirse. Voy a hablaros de dos, bueno, por un lado es una certificación y por otro lado, más que una ayuda, es un nuevo modelo de transición ecológica que nos está repercutiendo en todas las ayudas, ¿vale? La certificación NH es una certificación que nació dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, donde se obliga que todas las reformas, como las inversiones que propongan los Estados miembros, no deben ocasionar un perjuicio significativo en los objetivos medioambientales, ¿vale? El acrónimo es DNSH en inglés, y resulta una condición indispensable para la percepción de los fondos europeos. Todas las iniciativas que se hagan vinculadas a estos fondos no pueden tener impacto, tienen que adaptarse al cambio climático y mitigarlo. Tienen que proponer uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, y protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Cuando vayamos a hacer un proyecto que sea susceptible de percepción de ayudas públicas asociadas a los Next Gen, tendremos que cumplir estos criterios. Y para ello hay que contestar a 6 preguntas claves, ¿vale? Este proyecto va a generar importantes emisiones en los gases de efecto invernadero, habrá que contestarlo. Se espera que el proyecto dé lugar a un aumento de efectos adversos en condiciones climáticas actuales o en el futuro, tanto el propio proyecto como a las personas, la naturaleza o los activos. Se espera que el proyecto sea perjudicial para el buen estado o el potencial ecológico de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, y también las aguas marinas. ¿Cómo impacta el proyecto en el aumento significativo en la generación, incinerización y eliminación de residuos? Muy importante el tema de la economía circular y la gestión de los residuos.
cómo va a afectar, como os decía, a las emisiones contaminantes a la atmósfera, a emisiones al agua o al suelo, y cómo se espera que el proyecto no impacte en el deterioro de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas. Contestando a estas preguntas, vamos a garantizar el cumplimiento mediante la evaluación de las actividades, ¿vale? Esta memoria de NSH debe ser validada por una entidad acreditada, ¿vale? Por la Entidad Nacional de Acreditación ENAC, y el dictamen e informe de validación puede ser requerido en el momento de aceptación de la ayuda. Aquí os pongo un esquema de cómo se tiene que presentar en el momento de solicitud de la ayuda. Para el proyecto se tiene que presentar una memoria de evaluación sustantiva de las actividades del proyecto, justificando que no se impacta a las 6 preguntas que os he expuesto, y en el momento de la propuesta de resolución definitiva se tiene que presentar el dictamen e informe de validación. Esta medida, que ha nacido, como os decía, en el mecanismo NextGen y en todos los PERTEs que estamos trabajando actualmente, lo estamos incluyendo. Ya algunas de las medidas que son nacionales también, o algunas de las medidas de las ayudas públicas que está lanzando el CDTI, también empiezan a pedir el principio de NSH. Entonces, parece que ha venido para quedarse. Es una certificación que ha venido para quedarse en toda la percepción de ayudas. Por último, os voy a hablar un poco del certificado de ahorro energético de los CAES. ¿Vale? Los CAES, que tras haber demostrado la efectividad en muchos países europeos, ¿vale? por una orden europea, en España, basados en un Real Decreto que se aprobó en el 23, se han iniciado el sistema de certificados de ahorro energéticos, conocidos por todos como CAES. En los otros países europeos se llama certificados blancos. Están llamados a ser un revulsivo para incrementar el ahorro energético anual de las empresas, sin importar el tamaño, el sector o la actividad. Este mecanismo no podía haber llegado a un mejor momento, con una emergencia, como sabéis, climática cada vez más acuciante, unos mercados energéticos marcados por la dependencia del exterior y un conflicto bélico que ha venido últimamente a Europa. Ante esta situación, los empresarios tienen la posibilidad de aportar su granito de arena e invertir para optimizar el consumo de energía. ¿Cuál es el objetivo de los CAES? Los CAES son unos incentivos, ¿vale?, que permiten invertir en eficiencia energética. Se busca flexibilizar la manera en que las compañías energéticas dan cumplimiento a sus obligaciones de ahorro de energía total, y así contribuir a facilitar los objetivos de ahorro de energía que insta a España a conseguir un ahorro acumulado de energía final de 669 kilotoneladas equivalentes de petróleo año para el 2030, como paso intermedio, como os decía, siguiendo las directrices de Europa, para llegar a ser totalmente neutrales en el 2050. ¿Qué es un CAES? Pues un CAES es un documento validado por un organismo acreditado y emitido por las administraciones públicas, que certifica el ahorro de energía anual derivado de una inversión de eficiencia energética. Lo que se corresponde un CAE a un kilovatio de ahorro energético. La energía, como sabéis, supone un importante coste empresarial, y incrementar la eficiencia pues es vital para toda la supervivencia de todas las grandes empresas, sin importar su tamaño y su ubicación. Con esta medida se consigue que un generador de ahorro, cualquier empresa, persona o entidad que tenga un ahorro, vende este ahorro energético en forma de CAES a un sujeto obligado. Principalmente son las empresas energéticas las que pueden contribuir al fondo a través de los CAES. Lo que se hace es firmar un acuerdo entre el generador del ahorro y la empresa o sujeto obligado. Las empresas, como os decía, o con una obligación de ahorros energéticos, generalmente son las distribuidoras de energía, que pueden elegir las dos opciones, como estaban haciendo hasta ahora, aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética un aporte monetario, o comprar CAES.
y esta sería la aportación. El CAE lo compran a los usuarios finales, ¿vale? Que son los que producen el ahorro energético, que puede ser, como os decía, una entidad pública o privada que realiza una inversión en el ahorro energético. Las inversiones es importante que sepamos que tienen que de haberse iniciado a partir de enero del 23. ¿Cuál va a ser el precio del CAE? Pues es un precio marcado por el mercado, la oferta versus la demanda. Aunque el valor máximo será la equivalencia financiera de la contribución económica que realizan al Fondo Nacional. Este valor aumenta anualmente. Os he puesto el dato del 24, que son 182 euros megaquivalente hora. ¿Cuáles son las actuaciones elegibles? ¿Cuáles son las empresas o los usuarios finales que van a poder vender sus CAEs? Pues cualquier actuación que haya implicado un ahorro energético y que cumplan la normativa vigente. Como os comentaba, deben ser actuaciones que se hayan iniciado a partir de enero del 23. Tienen que ser actuaciones que no hayan percibido ningún tipo de ayuda con los fondos nacionales de eficiencia energética y no se admiten, en principio, aunque hay alguna excepción, combustibles fósiles. Hay una serie de actuaciones para los CAEs que están estandarizadas con unas fichas que ha sacado el Ministerio, donde es más fácil el cálculo, porque hay una metodología de cálculo de ahorro definida, una documentación de soporte y una verificación, que es un paso sencillo, y hay otras singulares que son las que no tienen las fichas estandarizadas, que ya requieren una metodología específica y una documentación de soporte. El procedimiento de gestión, por ejemplo, nosotros en AWS Consulting hacemos el apoyo y el soporte en toda la gestión total, ¿vale? Desde el análisis de la actuación previa, ver qué actuaciones son elegibles para poder ser susceptibles de ahorrar los ahorros estimados. Estos son los generadores del ahorro. Nosotros hacemos la parte intermedia entre el generador del ahorro y el sujeto obligado, ¿vale? Ayudamos a la firma del convenio del CAE entre las dos partes. Hacemos toda la ayuda para que las dos partes se pongan de acuerdo y ayudamos en la conformación del convenio. Recopilamos toda la información necesaria para la verificación, como os decía, por la parte del certificador de ENAC, que realiza el proceso de verificación, y ayudamos en el registro del CAE por el sujeto obligado. Pues sin más, esta ha sido mi presentación. Os quería dejar un par de píldoras de lo que viene para quedarse y a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, Natalia. La verdad es que lo encuentro muy interesante. Realmente llega para quedarse. Tenemos a los CAEs a ver cómo funcionan, que desde enero del 2023 tampoco ha pasado tanto tiempo y ahí me consta que ya hay experiencias piloto, que ya va más o menos funcionando, pero de ahí a tener un funcionamiento integrado y con efecto sobre la descarbonización del sistema productivo español, pues todavía tenemos mucho que andar, ¿no? Yo creo que el ideal sería que los sujetos obligados terminasen no teniendo que agregar pago impositivo, sino todo hacerlo a través de CAEs, de forma que fuera el ahorro energético el que provocase, digamos, el que hiciese, con el que se cumpliera con la obligación legislativa que tienen los sujetos obligados. Bueno, tenemos una mesa para debatir sobre cuestiones sobre la I+D+I verde, una mesa que creo que es muy completa y además muy heterogénea. Y esto a veces todo está bien el tener a veces una mesa homogénea, pero esta es heterogénea, con lo cual vamos a tener distintos puntos de vista y nos va a permitir hacer preguntas específicas a cada uno de ellos, de forma que el conjunto al final, yo creo que el conjunto resultante será un mensaje muy completo y que además intentaremos que trate el máximo de cuestiones. Os quiero dar toda la libertad a la hora de expresaros firmemente expresaros como profesionales en nombre de la empresa, o cuando queráis matizar que es una cuestión personal lo hacéis. Es decir, lo que me gustaría que fuera lo más distendido posible y más libre, y sobre todo que aventurásemos un poco de lo que nos va a venir en materia de sostenibilidad y en materia de tecnología verde, ¿no? Hasta que llegamos a ser realmente un sistema productivo
inocuo, que es como tiene que ser, ¿de acuerdo? Que pasemos por aquí con aquello de es una herencia de nuestros hijos y no, Sí. y no de nuestros padres. Bueno, en primer lugar voy a presentar a Blanca Urtasun, de Iberdrola. Blanca aquí es graduada en por la Universidad Pontificia de Comillas, tiene la doble titulación de ADE y Derecho, no tiene claro cuál de las dos le ha gustado más, con lo cual vamos a dejar en que por igual, y la mayor parte de su carrera profesional ha transcurrido en Iberdrola, ejerciendo distintas responsabilidades, tanto en áreas de energía como de talento. Actualmente es responsable del proyecto global Green Employment en la firma plataforma a la que ha estado vinculada desde su creación. Muchas gracias, Blanca, por estar hoy aquí con nosotros. Permíteme, voy a ir presentando Sí, a claro. los distintos Encantada. participantes de la mesa y luego pasamos a una pregunta genérica. Vale. Eh, Juan Carnicero, ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, Juan es de la empresa Farmamar. Ha estado siempre ligado a sectores compliance y RSC, donde ha desempeñado durante 7 años funciones de ESG Reporting Manager en Ferrovial. Actualmente es director de sostenibilidad en Farmamar. Y Juan Manuel García de AENOR. AENOR no necesita presentación. Bueno, Juan Manuel es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en AENOR, en áreas como gestión ambiental, gestión de energía y como verificador de proyectos de auditorías energéticas, entre otras muchas. Actualmente es manager de energía en la misma firma. Como veis, tenemos un perfil heterogéneo de ponentes en la mesa, de participantes en la mesa, y esto nos va a permitir pues hacer preguntas específicas. Pero me gustaría hacer una primera pregunta genérica que os permita presentaros a vosotros y que además aterrizásemos ya sobre la cuestión. Y es que, ¿cómo veis el futuro de la I+D+I verde en vuestras respectivas empresas y qué tendencias creéis que serán más influyentes en los próximos años? Y os pediría también, por la importancia que tienen, cómo veis las pymes. ¿De acuerdo? Ese reto que llega para todas las empresas, pero que obviamente no son no. Las exigencias son las mismas, pero la capacidad de asumir no es la misma en las pymes que esto. Es una pregunta yo creo que muy amplia. Blanca, si te permites. Gracias. Sí. Bueno, buenos días. Encantada de estar aquí hoy para hablar sobre un tema tan interesante en este foro. Para nosotros, como Iberdrola, yo no puedo decir otra cosa más que la I+D+I es algo que está en nuestro ADN desde hace muchos años y que está integrado en nuestra estrategia y en nuestro modelo de negocio y lo entendemos como una oportunidad, como el actual contexto tecnológico, sociopolítico, en todos los sentidos, actual y futuro, pues nos exige, como tú decías, la sostenibilidad ya no es una opción, es una necesidad. Tenemos que las empresas adaptarnos e integrarlo en toda nuestra gestión. Entonces, en Iberdrola lo entendemos así y creemos también que para las empresas más pequeñas, para las pymes que forman parte de nuestra cadena de valor, en nuestro caso, pues trabajamos con muchísimas miles de pequeñas empresas, pequeñas, medianas, y que son parte de todo nuestro ecosistema que permite llevar adelante los proyectos, que permite conseguir los objetivos que como empresa nos hemos marcado. Y es para ellos también una oportunidad, un reto. Un reto es para todos porque necesitamos adaptar procesos, mejorar la eficiencia, pero a la vez es una necesidad incluso pues, que nos viene marcada por normativa, como estaba comentando Natalia, y que no es negociable, pero que nos permite mejorar en nuestra manera de gestión y también adelantarnos. Adelantarnos en Iberdrola hemos visto esta oportunidad desde hace más de 20 años con las energías renovables, adelantarnos a lo que viene y estar posicionados. Yo creo que en España como país pues tenemos que integrarlo de esa forma, adelantarnos a las necesidades y que eso sea una ventaja competitiva que nos permita, yo creo que para las pymes también puede ser una manera de diferenciación, o sea, en un mercado muy competitivo, el que la sostenibilidad, que es algo que se valora pues desde los inversores a los candidatos a la hora de buscar talento, es algo
que es clave, pues que sea una manera de diferenciarnos y de marcar nuestra posición frente al mercado. No quiero tampoco quitar No, no, más tiempo y dejar a mis la verdad que compañeros. muy interesante, y además estaba pensando en el efecto tractor que hacía Iberdrola sobre Claro, todas las nosotros empresas. somos conscientes de ese efecto tractor y nuestro presidente lo comenta muchas veces, el que ya no solo es el empleo que nosotros generamos propiamente Iberdrola a través de sus proyectos, sino todo el empleo y la actividad económica asociada a las empresas que trabajan con nosotros como socios en los proyectos, como proveedores, como también clientes y, y bueno, tenemos ahí una responsabilidad también. Sin duda. Juan, muchas gracias. Cuéntanos desde el punto de vista de Farmamar. Sí, pues desde el punto de vista de Farmar, la innovación es la razón de ser de la compañía. Al final somos una compañía biotecnológica, desarrollamos medicamentos antitumorales y la base de nuestro negocio está en la innovación. O sea, si no hubiera innovación es que Farmamar no existiría. Entonces quería recalcar el hecho de que lo que ha comentado Blanca, del efecto tractor que ejercen las grandes compañías o las compañías medianas sobre las pequeñas y medianas empresas. Porque el camino que marca la sostenibilidad ya no es algo que afecte únicamente a una empresa, sino que son las propias empresas, a través de sus cadenas de valor, las que tienen que influir en el resto de la sociedad. Y lo podemos ver en el hecho de que los mecanismos de NSH no afectan solo a la propia compañía, sino que también afectan al resto de la cadena de valor de la compañía, a su cadena de suministro. Y supongo que en Iberdrola lo sucede y en AENOR también. Ya no nos piden que nos quedemos únicamente en la sostenibilidad dentro de nuestra empresa, sino que la exportemos más allá a nuestros proveedores. Entonces, en nuestro caso, a nuestros proveedores sí que les estamos pidiendo una serie de información o de documentación para que se vayan adaptando a todos los requerimientos de sostenibilidad. Y también sorprende el hecho que comentaba Natalia, de que el 51% de las pymes no ve la sostenibilidad como una palanca de creación de valor. Y yo lo puedo entender porque todos somos reticentes al cambio, las personas y también las empresas. Entonces yo creo que es algo que hay que ir incorporando gradualmente y que poco a poco irá calando en todo el ámbito empresarial. Porque realmente la exigencia va... Sí, la exigencia lleva a eso. La exigencia lleva a eso. Juan Manuel, cuéntanos, AENOR, ¿cuál es la experiencia de AENOR en la innovación verde y sobre todo desde el punto de vista de las pymes? Bueno, primero, buenos días. Gracias por la invitación a FEIM y a todos los asistentes. Yo, si me permite, Raúl, lo haría desde un doble enfoque. Desde el punto de vista de nosotros como nuestra empresa y luego de la suerte que tenemos de tener mucho contacto con todo el tejido empresarial español y ver pues distintas realidades, ¿no? Y enfocándolo a la parte de pymes. Yo entré en AENOR, voy con el siglo prácticamente, en el 99, o sea que ya podemos echar cuentas de los años que tengo. Cuando yo entré, teníamos una única división. ¿Me acerco? Me voy a acercar yo porque si no... ¿Se me oye mejor ahora? Vale. Teníamos una única división de medio ambiente y éramos poquitos. Era cuando nació la 14.000 y para que os hagáis una idea, a día de hoy, solamente en verticales de desarrollo de negocio tenemos relacionadas con la sostenibilidad y con I+D+I 4 áreas. Es decir, hay una verdadera revolución, ¿no? Es una oportunidad a nivel empresarial nuestro. La realidad con respecto a las empresas que tenemos la suerte de visitar es la misma. Es la misma. Es cierto que siempre los motores tractores son las grandes empresas, las que empiezan un poco a mover todo lo que es la sostenibilidad, pero aparte de moverlo, generan dos cuestiones. Una, que a todos los que les proveemos de algo nos exigen cada vez que vayamos por esa línea, y otra, que mueven el mercado. Entonces, al mover el mercado, lo que están haciendo es que esas tecnologías o esos recursos o ese expertise sea más permeable para todos los demás, ¿no? Hacen que haya más expertos.
Y por último, si me permite, Raúl, yo con lo que ha comentado Natalia al principio, en concreto esos dos productos o soluciones son una auténtica oportunidad para las pymes. Es decir, yo no lo vería como un problema ni un desafío, sino todo lo contrario, una gran oportunidad. Entraremos en mayor detalle porque lo de los CAEs como oportunidad lo tengo claro, pero lo del DNSH todavía tendremos que ver dónde está la oportunidad, porque no lo tengo demasiado claro. Vamos a pasar a una, si os parece. Blanca, quería preguntarte ahora lo que es la transición ecológica está en el centro de la operativa de Iberdrola. Esto es algo que nos has dejado muy claro, pero ¿cuál es el modelo de innovación que lleváis dentro de Iberdrola? Y perdona que insista, y esa incidencia sobre las pymes siempre me es muy interesante. Porque yo estaba pensando que cuando te oía Juan Manuel y te oía Blanca, las pymes que están integradas dentro de una cadena en la que existe un tractor al final se puede ser más o menos condescendiente con la velocidad de la pyme, pero se le marca unos plazos. Quiero decir que al final todos aquellos que operan en la cadena de valor, el propio tractor de arriba tiene que forzar, te dice cuál es la legislación, te da unos plazos que normalmente son los propios de la legislación, etcétera, etcétera, o los que marque dentro de su cadena de proveedores. Pero la pyme que está aislada solamente enfrentada al mercado, que es perfectamente loable, tiene mayores dificultades a la hora de entrar hacia ahí. Por eso incido tanto en esto. Bueno, cuéntanos un poco de tu modelo de innovación. Sí, para contaros sobre el modelo de innovación, yo diría que para Iberdrola, como comentaba antes, es algo clave la innovación y que está en el centro del negocio, lo que nos permite estar siempre al cabo de la calle de los proyectos y de las nuevas tecnologías. Y ha sido desde hace pues, más de 15, 20 años un enfoque, diría casi colaborativo. O sea, nosotros tenemos una postura y una estrategia de innovación continua en todos nuestros negocios, incluso que podríamos decir más tradicional, que es el negocio de redes, es una innovación continua y fuimos pioneros en la puesta en marcha de redes inteligentes, de los contadores inteligentes. Pero más allá de todo ello, y bueno, sin mencionar en el negocio renovable, por supuesto, o en todos, pero tenemos un modelo de colaboración con precisamente pequeñas empresas, pequeñas startups. Tenemos el instrumento Perseo, es un instrumento que Iberdrola puso en marcha hace más de 15 años y que está invirtiendo en empresas que tienen modelos innovadores, soluciones innovadoras que a nosotros nos permiten conocer y estar al día de las tendencias y de las últimas novedades y tecnológicas que se convierten y que terminan teniendo un retorno en modelos de negocio sostenibles, como estamos hablando aquí, y que nos permiten tener ese contacto con pequeñas empresas que están desarrollando productos, soluciones en todos los ámbitos innovadoras. Por otro lado, tenemos también las alianzas y las relaciones con universidades que nos dan el acceso al conocimiento y al desarrollo de nuevas tecnologías desde el ámbito más académico, y a la vez es una relación de beneficio mutuo en cuanto a que esas instituciones académicas tienen acceso y tienen la relación con la realidad de la empresa. De ahí puede surgir el tener acceso al talento, a personas preparadas y con conocimientos sobre las nuevas tecnologías, y también aportar a esas universidades y a esos centros las novedades y las necesidades de las empresas. Y en cuanto a lo que comentabas de las pequeñas empresas, pues por ejemplo lo que contaba de Perseo, pues es una manera de acercarnos a pues microempresas y darles una oportunidad o ser el socio que necesitan para poner en marcha un modelo de negocio. Como antes comentaba Juan, el que efectivamente nosotros tenemos además bueno, no posibilidad, es que
la manera de trabajar es que esas obligaciones que tenemos de sostenibilidad y esa estrategia se traslada a todas las empresas que trabajan con nosotros, con lo cual, de alguna manera, eres el guía o el socio que va marcando y como tú dices, para empresas que están, digamos, fuera de esa cadena, pero no deja de ser una guía, un modelo de por dónde hay que ir. Sí. Y en un momento dado que pueda ser una referencia en cuanto a las necesidades. Sí. Juan, bueno, te traslado, si te parece, la misma pregunta. Cuéntanos un poco de vuestro modelo de negocio, porque realmente es espectacular el contexto en el que se produce, ¿no? Es decir, llegar a medicamentos. Estamos muy acostumbrados que vengan de la flora, pero de la fauna marina, ¿no? Cuéntanos un poco cómo habéis transformado eso en un modelo de negocio. Sí, la verdad que el modelo de negocio de Farmamar es un tanto peculiar y yo creo que merece la pena que lo explique un poco en detalle cómo es el modelo de negocio de Farmamar y cómo se entronca con la producción de los fármacos, ¿vale? Entonces, para explicarlo de una manera sencilla y rápida, lo voy a explicar en dos fases. Desde que tienes un principio activo hasta que ese principio activo se inyecta en un paciente o un paciente se lo toma por vía oral o la vía que corresponda. Y luego la segunda parte, que es ya lo que es especial en Farmamar, es de cómo se obtiene ese principio activo. ¿Vale? Pues bueno, desde que tenemos el principio activo hasta que se comercializa, es un proceso muy común en todas las compañías farmacéuticas. Una vez que has detectado que un compuesto químico tiene algún tipo de actividad en lo que la compañía farmacéutica busca, se hacen ensayos preclínicos en los cuales se comprueba la toxicidad de ese fármaco y luego, una vez se han hecho los ensayos preclínicos, se pasan los ensayos clínicos en humanos. Los ensayos clínicos tienen 3 fases. La primera fase se comprueba su toxicidad, es decir, se inyecta al paciente o se prueba cuál es el nivel máximo que tolera una persona de concentración de ese medicamento. La segunda fase se comprueba su efectividad. Y la tercera, lo que se comprueba es que el medicamento nuevo es superior a los que hay en el mercado. Si no hay nada en el mercado, pues evidentemente no hay nada con que comparar. Una vez que ha superado los ensayos preclínicos y clínicos, se pasa a elaborar el dossier de registro, con el cual se procede a aprobar el medicamento por parte de la agencia del medicamento correspondiente. En Europa es la EMA, la European Medical Agency, y en Estados Unidos es la FDA, la Federal Drug Agency, ¿vale? Una vez que se aprueba el medicamento, se negocia el precio de reembolso con la administración pública en caso de que el medicamento sea sufragado por la administración pública. Y una vez que se negocia el precio de reembolso, pues ya entra en juego el marketing y las ventas y las negociaciones y la explicación a los médicos de cómo funciona el fármaco, ¿vale? Esto, lo que acabo de explicar, es más o menos común en todas las compañías farmacéuticas, ¿vale? Y lo que hace peculiar a Farmamar es cómo llega al principio activo, ¿vale? Entonces, cómo llega Farmamar al principio activo está un poco ya metido en el nombre de la empresa. Tiene Farmamar, ¿vale? Sí, como el nombre indica, ¿no? Entonces, el modelo de negocio de Farmamar es producir fármacos antitumorales de origen marino, ¿vale? ¿Cómo se obtiene un fármaco antitumoral de origen marino? Pues yendo al mar a buscar un principio activo, ¿vale? Los principios activos, la forma que tiene Farmamar de buscarlos es a través de unos organismos, que son unos invertebrados marinos, que están fijos en el fondo del mar, que se llaman tunicados, ¿vale? Los tunicados, precisamente como están fijos al fondo del mar, tienen que tener alguna forma de defenderse. Y lo hacen generando sustancias tóxicas, que los hacen menos apetecibles para potenciales predadores. Y eso, que es bueno para los tunicados, también es una bendición para el sector farmacéutico, porque esos compuestos potencialmente tóxicos para los animales, pues también pueden tener efectos beneficiosos sobre células tumorales, ¿vale? Entonces, lo que hace Farmamar es expediciones, se hacen unas 10 al año. Las expediciones son un poco Indiana Jones y en parte es así, porque se han hecho desde que se fundó la empresa en el año 86, se han hecho unas 250 y en los 5 continentes, ¿vale? Entonces, cada expedición pues, se elige un destino concreto y ahora están los destinos focalizados en lo que se llama el Triángulo de la Biodiversidad, que es una zona entre Islas Filipinas, Borneo, Nueva Guinea, etc. ¿Vale?
Entonces se han hecho expediciones a Vietnam, a Timor Oriental, mogollón, o sea, sitios súper exóticos, a Sudáfrica, al Polo Norte, al Polo Sur, en busca precisamente de esos tunicados. ¿Vale? Entonces, a mayor diversidad, mayor probabilidad tiene PharmaMar de encontrar un compuesto activo que tenga potencial curación de un fármaco, perdón, de potencial para curar un tumor. Sí, pues a mí vamos, me apasiona el tema. Entonces, las expediciones no quedan en simplemente tú vas, recoges una muestra y te la llevas. Se firman convenios con los países en los que se extraen las muestras para que haya una transferencia tecnológica, transferencia de conocimientos, y también se firman convenios con universidades locales para traer gente de esos países para que se formen aquí en España y que luego vuelvan a esos países con más conocimiento. ¿Vale? Claro, por supuesto. Entonces, hay países que, joder, son países del tercer mundo y cualquier ayuda, por pequeña que sea, les ayuda muchísimo. Y todos los convenios que se firman con países para ir a recoger muestras se firman de acuerdo al protocolo Nagoya, que es un protocolo de Naciones Unidas para compartir, para fomentar el valor compartido de los recursos genéticos. Es decir, tú extraes un recurso genético de un sitio y a cambio tienes que devolver algo a ese sitio. ¿Vale? Entonces, todos los convenios están firmados bajo ese protocolo y la verdad que es bastante peculiar el modelo. Luego, para que no he terminado. Y luego, una vez que se extraen las... voy a acabar ya. Una vez que se extraen las muestras del fondo del mar, inmediatamente se congelan y se trasladan al laboratorio de aquí de Madrid y se analizan para ver si hay algún compuesto activo que pueda tener efectos beneficiosos para frenar algún tipo de tumor. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es se hace como un excipiente en el cual la muestra marina se pasa a formato líquido y se van probando en diferentes células tumorales. Porque también hay comercio de células tumorales, precisamente para investigar. Entonces, pues todas las empresas farmacéuticas, las que se dedican a esto, pues tienen un banco de células tumorales. Entonces, lo que se hace es probar ese líquido, por así decirlo, de manera muy simple, en cada uno de los tipos de células tumorales, a ver si tiene actividad. Y una vez que tiene actividad, pues ya lo que se hace es aislar en qué tipo de tumor ha tenido lugar esa actividad y se trata de identificar cuál es el principio activo que ha actuado sobre eso. Una vez que se identifica el principio activo, se intenta producir en laboratorio para que tenga viabilidad comercial, porque si no es muy complicado. Y entonces, una vez que has identificado el principio activo, lo has producido en laboratorio, ya se patenta. Se patenta y aquí ya entra en juego lo de las patentes, que esto es un tema apasionante y complejo. O sea, para que os hagáis una idea, en todas las empresas farmacéuticas hay gente especializada en cada uno de los puntos. ¿Vale? Entonces es un tema apasionante. La verdad es apasionante. Y lo que veo, yo que me gusta el buceo recreativo, yo sabía que los tiburones no tienen tumores, con lo cual estaba muy preocupado por los técnicos de PharmaMar, pero creo que ve mucho mejor los tunicados que tener que coger, que no se mueven, que tener que coger tiburones. A ver, por qué no tienen tumores, ¿no? Bueno, Juan Manuel, tengo dos preguntas para ti y una te dejo elegir el orden, CAES y DNSH. ¿De cuál hablamos? Me ha gustado lo de que los DNSH son una oportunidad, porque a mí realmente, que los he vivido, pues me parecen no voy a decir un lastre, sino me parecen realmente una problemática más añadida a la gestión de ayudas públicas, es decir, en determinados momentos. Y hay otra cosa que me preocupa mucho, porque he oído, aquí toco de oído, en lo que es, obviamente, ejecutar DNSHs no, hemos hecho muchos, pero sí que toco de oído en las distintas formas o exigencias entre distintos países y en concreto entre Italia y España en el mundo de no aceptar combustibles fósiles. Sé que se han canalizado ayudas hacia, voy a decirlo, el sector cerámico italiano y que sin embargo el español se ha frenado por los DNSH por una lectura a juicio de ellos mucho más estricta que la italiana. No quiero hablar del caso en concreto, sino quiero hablar también de si esto es un tópico, es un tal o DNSHs. Cuéntanos cosas. O sea, al final has elegido, ¿no? No me das la opción, ¿no? Bueno, ¿prefieres caer al principio? No, dale. yo creo que
tocaría los dos. Es cierto que con el anexo 5 de la Directiva de Eficiencia Energética ha habido mucha polémica desde el punto de vista de qué actuaciones son elegibles. A día de hoy, la Administración está pendiente de publicar lo que se considera como usuario intensivo de energía en la parte térmica. En el momento que eso se publique, parece que todo lo relacionado con ayudas tanto de DNSH como de elegibilidad en CAES vendrá condicionado a que si tú eres un usuario intensivo de energía en la parte térmica, puedas acudir a esas ayudas. Por una parte, tienes que cumplir eso y por otra parte, tienes que justificar que tecnológicamente no tienes posibilidad de hacer un cambio desde el punto de vista de tecnología, de cambio de un combustible fósil a una electrificación o a un hidrógeno o a otro tipo. Es decir, yo ahí, perdona Raúl, vuelvo a insistir de que creo que sí es una oportunidad. Creo que sí es una oportunidad porque actualmente, por lo menos el contacto que yo tengo con la gente del ministerio que está trabajando con todo el tema de CAES, tiene una perspectiva clara de que esto es una oportunidad. Y es una oportunidad para todos. Insisto, para las pymes también. Otra cosa es que lo hagamos más complejo de lo que debiésemos todos los participantes, todos los actores participantes. Digo esto porque probablemente tu sufrimiento, Raúl, en DNSH se ha compartido por nosotros porque los plazos son muy cortos, nosotros tenemos que acudir a acreditación por parte de NAC para poder hacer esas certificaciones, con lo cual, si los plazos son cortos y nosotros tenemos que acudir a una acreditación, hacemos más corto todavía el plazo. Tampoco tenemos certeza del volumen de los proyectos, es decir, hay muchas variables que van quizá en contra de que eso se pueda ver como una oportunidad, pero lo es. No sé si te he convencido. No. ¿No? No me has convencido de que el DNSH es una oportunidad. Yo creo, y es que además estamos ahora en un mundo en el que se está sustituyendo la concurrencia competitiva por la simple. Esto es que las ayudas públicas ya no son, los expedientes ya no se juzgan en una globalidad y se escogen los mejores, sino en el puro orden de llegada. En eso tienes Si razón. añadimos la certificación de NSH en la que te enfrentas a la capacidad de la propia certificadora, tienes la capacidad de la consultora, la capacidad del cliente y ahora la capacidad de la certificadora, que obviamente como las otras dos es limitada, es la que es, y los plazos son muy estrictos. Entonces, yo creo que es un requisito más. Con los CAES no tengo ninguna duda que es una oportunidad y que además esto tiene que funcionar, ir hacia adelante y estoy convencido de que es un sistema y que además me gusta mucho porque está basado en el mercado. Y como está basado en el mercado, la experiencia es que suele funcionar. Pero el DNSH no acabo de ver, que respeto la opinión, En pero eso, no acabo de ver yo dónde en está la eso tienes oportunidad. razón, en el tema de la concurrencia. Si al acortar los plazos encima es por orden de entrada, pues claro, tenemos un cuello de botella y un problema. Porque al final, pues todos quieren ser los primeros y no puedes, es cierto, en ese aspecto. Yo iba más por la parte de todo lo que se genera alrededor de esa necesidad de trabajo y enfocado a las pymes. Yo me refería a que al final un trabajo de ese tipo, como nos ha explicado bien Natalia, requiere de una memoria justificativa, requiere de unos análisis, requiere de un trabajo que tiene que estar aportado por alguien. Las empresas normalmente tienen sus recursos bastante ajustados y pueden tener más o menos especialistas en la materia, pero necesitan ese apoyo. Yo pretendía verlo como una oportunidad para el conjunto de la industria. Yo digo, no es una oportunidad, es un requisito. Sí habrán determinadas empresas especialistas que al hilo de estas necesidades pues tengan una oportunidad. En cualquier caso, la sostenibilidad, estoy de acuerdo en que es una oportunidad. Es decir, la sostenibilidad es una oportunidad de generar una empresa que vaya hacia adelante y que muchas otras no serán capaces de generar la velocidad necesaria y que luego puede llevarte, si esto lo vas haciendo de una forma paulatina, puedes hacerlo con cierta capacidad de asumir esta sostenibilidad en el tiempo, pero si tienes que hacerlo de golpe te puedes encontrar con un proceso productivo absolutamente obsoleto que intentar mantenerte dentro del mercado, ya sea
totalmente inviable. Y esto incluso sin que afecte el tamaño. Es decir, estoy hablando de empresas pequeñas que ya ese salto sería mejor cerrar la empresa y montar otra. Blanca, no puedo dejar de preguntarte por el empleo. Sé que tu área de trabajo actualmente va ligada al talento, al empleo. Me gustaría que nos hablaras un poco de ello en el contexto de la sostenibilidad, etcétera. Cuéntanos algo. Sí, claro, por supuesto. Pues efectivamente, uno de los ámbitos en los que impacta e influye la sostenibilidad o que está muy, muy relacionado es con el empleo, con la generación de empleo, con el talento. En Europa, bueno, a nivel mundial, si vemos, hay montones de informes, pero incluso de la Organización Mundial del Trabajo se identifica el que todo el cambio de transición energética, transición digital, o sea, estamos ahora mismo en un momento de cambio y de evolución. Entonces, todo eso va a generar millones de puestos de trabajo, de empleos nuevos o distintos a lo que conocemos. Y a eso la fuerza de trabajo, los trabajadores se tienen que adaptar. O sea, en Europa ahora mismo hay un desajuste a nivel mundial también, pero para nosotros, fijándonos un poco en nuestro ámbito España, Europa, eh, hay un desajuste entre qué necesita las empresas, el mercado, hacia dónde vamos con esa transición ecológica y que está completamente ligada con la digital. Yo creo que igual que decíamos que lo de la sostenibilidad no es negociable, pues la digitalización tampoco y va unida a todo ello. Pues hay un desajuste entre esas necesidades y la cualificación, o sea, los trabajadores y en qué posición estamos como continente en cuanto a competitividad para afrontar esos retos. Entonces, pues nosotros desde Iberdrola, como comentaba antes, la apuesta por la sostenibilidad, por la innovación tecnológica y la apuesta por la lucha contra el cambio climático, la promoción de renovables, toda esa apuesta va ligada a que para eso necesitamos un talento preparado, necesitamos profesionales y en ello también llevamos invirtiendo mucho tiempo con estos acuerdos que os comentaba con universidades, con todo tipo de acciones de sensibilización respecto al sector, a las oportunidades de la transición energética. Y como concreto, que además es pues, en el proyecto en el que yo ahora mismo estoy enfocada y que llevamos pues desde el año pasado, eso, Iberdrola llevaba mucho tiempo trabajando en distintas líneas y consideramos que llegaba el momento de dar un paso más y que igual que antes estábamos diciendo que somos muchas veces las grandes empresas motor pues, para ese enfoque de sostenibilidad, para la tecnología, pues también motor en cuanto a dar el paso al frente de, oye, hay que poner en contacto, hay que buscar la manera de ajustar esa diferencia entre necesidades de las empresas en cuanto a talento que nosotros mismos y nuestra cadena de valor, nuestros proveedores, nuestros socios en los proyectos estamos sufriendo en el día a día y, por otro lado, dar oportunidades pues a toda la sociedad en cuanto a vocación y camino para estudiantes, para gente joven que esté buscando por dónde puedo comenzar mi carrera. Personas que vean que tienen que reenfocar de alguna manera su trayectoria, igual que estamos hablando de que las empresas se readaptan o tienen que cambiar y que adaptar su estrategia y su modelo, pues también las personas en adquirir unas capacidades que son las que te demanda el mercado en cuanto a capacidades digitales, capacidades verdes. Hemos acuñado una taxonomía de categorías verdes de empleo. Sí, porque esto tiene parte de pedagogía incluso, que muchas veces estamos escuchando de empleo verde y verde por todas partes, pero luego eso en qué se traduce, en qué realmente qué trabajos son esos verdes. Pues hemos hecho ese trabajo y de clasificación y poder dar esa información y poner en un mismo sitio. Yo os invito a entrar en cualquier momento con el nombre Global Green Employment, pues es una plataforma abierta que está activa y hemos puesto en un mismo sitio la orientación laboral de
cuáles son esos empleos y dónde están. En España tenemos un mapa de empleo verde abierto y para que cualquiera pueda investigar estas categorías y, por otro lado, ofertas reales de empleo, tanto nuestras como de decenas de socios de empresas con las que tenemos colaboración, que están también buscando y que necesitan ese talento, esas personas cualificadas y a la vez, pues sin olvidar la formación, esas habilidades verdes. Ahora mismo ya estamos en el punto de habilidades que necesitamos, habilidades verdes, habilidades digitales e incluso unidas para, bueno, pues para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Y estamos teniendo esa dificultad. ¿Qué capacidades? Creo que era uno de los puntos ¿no? que podíamos tocar. ¿Qué capacidades son estas que necesitamos en el futuro? Pues desde luego todo lo que tiene que ver con la gestión de datos, con la ciberseguridad, eso no va a sorprender a nadie que lo diga, ni la inteligencia artificial, que si ahora mismo en algún evento no sale la palabra no hay evento. La estaba esperando, ¿eh? Un momento a otro. Entonces, sí, todo eso unido y sí, completamente imbrincado con la tecnología del hidrógeno verde, la movilidad eléctrica y todo lo que ello significa desde lo más, podemos decir, innovador y tecnológico hasta la propia instalación y mantenimiento de esos dispositivos que es clave, que para el despliegue, para llegar a los objetivos que tenemos tanto como empresas como país, pues necesitamos todo ese tejido y a gente preparada para ello. Pues la verdad que daros la enhorabuena porque pocas veces vemos cómo las manifestaciones pasan, no se quedan en meras palabras y tal, sino que tenemos una plataforma con empleo, etcétera. Y además soy consciente y además que es un ejemplo de innovación abierta, de sistema Sí, es de colaboración. O sea, al final esto es un problema que tenemos todos. No Claro. es de Iberdrola, bueno, lleva el logo, pero lo ponemos a disposición y para entre todos tener esa más fuerza y atraer, por un lado, atraer y llamar la atención de pues, estudiantes y la sociedad en general, de las oportunidades, lo que estamos hablando aquí, de las oportunidades de la sostenibilidad, que eso se traduce en empleo real, en empleo de calidad, en empleo de futuro. Sí, el talento atrae talento. Quiero decir que cuando la interlocución del talento termina siendo otro talento, es decir, cuando en una pyme tiene que estar tratando con ingenieros cualificados, al final es mucho más cómodo tener en el otro lado otra persona con talento, cualificada, etcétera. Mira, no puedo pasar de decir que la cumbre de innovación de este año va sobre talento, retención de talento, formación, etcétera, etcétera. Es decir, para nosotros es una prioridad. Juan, me gustaría que nos contases un poco, y ya nos has contado el modelo, en términos específicos en qué estáis trabajando ahora y qué tiene que hacer un buzo para trabajar con vosotros. Esto era un toque de humor, ¿eh? Sí, estoy sí. viendo dónde estoy. Pues a ver, tenemos pequeñas acciones en toda la cadena de valor de Farmamar, ¿vale? De hecho, recientemente me ha tocado sufrir, entre comillas, los de NSH, porque hemos pedido una subvención para un laboratorio nuevo que estamos construyendo en Getafe y uno de los requisitos adicionales era los de NSH. Que, bueno, al final nos han dado la subvención, con lo cual ha sido un proceso exitoso, pero o sea, ahora mismo la percepción, al menos en las empresas, es que es como una cosita más. Pero bueno, se hace con gusto. Y luego también, otra cosa que me ha resultado familiar que escucho por aquí son los CAEs, porque tenemos una pequeña iniciativa de carpooling en la cual nuestros empleados comparten coche y a través de esa compartición de coches se ahorra energía y eso se transforma en CAEs que luego repercuten en ellos mismos, ¿vale? Es una iniciativa muy pequeña. Pero yo quería focalizarme en una iniciativa que es el transporte, una que estamos implantando actualmente, que es para el transporte de muestras marinas desde los lugares donde los recogemos, que como he comentado antes, ahora mismo se está haciendo por vía aérea. Claro, por vía aérea pues tarda poquísimo, en 2 días tienes la muestra en el laboratorio, pero ¿cuál es el problema? Que contamina muchísimo y es muy caro. Entonces se están haciendo análisis para cambiar esa modalidad de vía aérea a vía marítima y hemos estimado que se emite un 98% menos de CO2 con el transporte por vía marítima en lugar de por vía aérea. Es que es un montón de diferencia. Y luego en términos económicos también un 75% más barato. Entonces, rizando el rizo,
también estamos haciendo investigaciones, mis compañeros de I+D, para liofilizar las muestras marinas que se recogen. Que antes he olvidado decir que las muestras marinas son entre 100 y 200 gramos. Es decir, la afección al medio es mínima, ¿vale? Únicamente llega el buzo o el submarino teledirigido, recoge la muestra, 100 gramos y se va. No hace más, ¿vale? O sea, la afección al medio es bajísima en este caso. Entonces, esa es una acción muy relevante que estamos haciendo ahora, muy relevante en términos medioambientales y en términos económicos. Y luego también una acción ya que hicimos en el pasado con el primer medicamento que comercializó PharmaMar, que se llama Yondelis, se producía a través de un tunicado que se llama Acteinastia turbinata. Pues ese organismo no se consiguió inicialmente conseguir la réplica en laboratorio, el compuesto activo que tenía efectos sobre células tumorales. Entonces lo que se hizo fue comenzar con cultivos en acuicultura y en maricultura. En maricultura era, no sé si habéis estado en Galicia y habéis visto las bateas donde se cultivan los mejillones, pues era algo parecido a eso. Se ponía ahí el tunicado, se le iba creciendo y cuando llegaba el momento pues se recogía y se aislaba el compuesto activo y ya se producía el fármaco. El problema que tenía eso es que era muy estacional, es decir, o sea, se podían recoger de mayo a octubre, de calidad muy variable, y encima se recogía poquísimo principio activo en las muestras. Por cada tonelada de tunicado era 1 gramo de principio activo. Entonces, en términos medioambientales también era muy contaminante, porque al final tienes ahí una infraestructura montada en el mar, una piscifactoría ahí, dedicada a eso, y mis compañeras de I+D, pues hace unos años consiguieron sintetizar el compuesto en laboratorio y evitando todo ese impacto ambiental y también consiguiendo hacer más viable comercialmente el producto. Más barato, sí, de eso se trata. Y entonces esa es quizá la principal innovación que hubo en PharmaMar hace unos años, ¿vale? Ahora ya casi prácticamente todos los principios activos se producen en el laboratorio, y se descarta desde el principio que si no es producible en el laboratorio, que sea comercializable. Porque no puedes depender de que se te produzca en una batea, por así decirlo. Juan Manuel, me gustaría ahora que nos hablaras ahora sí, sobre los CAEs, pero además, no solamente como experto, esto acaba de empezar, es decir, queda mucho que ver de CAEs. Me gustaría que nos valorases el sistema, cómo lo ves, lo que te gusta y si hay algo que no te gusta también, qué futuro le ves y en qué nivel se encuentra actualmente. Es decir, cuánto habéis hecho, cómo veis que la empresa está respondiendo, los sujetos obligados pues ya están haciendo algún que otro prototipo, por así decirlo. Cuéntanos cosas, por favor. Bueno, actualmente el sistema está como un bebé, ¿no? Está en fase incipiente, que es cierto que se publicó, como nos ha dicho Natalia, en enero del 2023, pero en realidad se inscribieron 11 gigavatios, no llegó a 14 gigavatios en el año 2023, es decir, muy poquito frente a lo previsto. En este año la previsión que maneja el Ministerio son 2.800 gigavatios y se va por 55 o 60, o sea que tenemos mucho camino por andar. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Lo bueno es que hemos tenido capacidad todos los actores implicados, que somos unos cuantos en el sistema, de ir testeando distintas acciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hemos tenido un poquito de tiempo para irnos colocándonos cada uno en nuestra posición. El contra, pues que nos puede ocurrir un poco lo mismo que hablábamos antes de NSH, que si se quieren ejecutar CAEs en el año 2024, para el año 2024, tienen que estar inscritas y verificadas antes del 30 de noviembre. Con lo cual, pues septiembre, octubre y noviembre puede ocurrir que no haya suficiente capacidad. Con esto lo que quiero decir es que es una oportunidad que no hay que tenerlo miedo, que hay que irse hacia adelante, hacerlo cuanto antes para que no ocurra eso. También decir que creo que la audiencia lo conoce, pero
el CAE se puede solicitar durante 3 años, es decir, una actuación que cumpla y que se haya hecho posteriormente al día 26 de enero del 2023, en el año 2023, tiene hasta el 2025 para poderse presentar. Es una cuestión importante. Como bien ha dicho Natalia, también hay una diferencia sustancial entre cuando la verificación es de una actuación estandarizada, con las fichas, y cuando es una actuación singular. Que ya esa metodología pues tiene que estar desarrollada dentro del proyecto y bueno, pues un poco más complejo, pero técnicamente, vuelvo a insistir, es una gran oportunidad de trabajo. Es una gran oportunidad de trabajo tanto para empresas como para particulares. Antes de ayer estaba en una jornada de este tipo también en el Colegio de Ingenieros Industriales y estaba abarrotado, ¿no? Porque realmente se ve que tienen se tiene mucha necesidad por todos los actores del sistema de esos trabajadores. Me decías un poco la visión, ¿no? La visión es pues, que estamos en una fase ahora que estamos todos un poco cogiendo nuestro sitio. Hay inquietud, hay incertidumbre, hay señales del mercado en cuanto al precio del CAE, que también ha mencionado Natalia, precio de referencia que tienen los sujetos obligados, es el que pone al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Si ese es el dinero que van a tener que pagar por un CAE, pues directamente van al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y se quitan de problemas. O sea, la idea del mercado es que todos los que participamos tengamos una ganancia. Primero el país, porque el país va a poder reportar resultados reales de toneladas equivalentes de petróleo evitadas. Primero el país. Segundo, todos los participantes en la cadena, cada uno con nuestra pequeña porción, ¿no? Pero sobre todo, el principal beneficiario es el consumidor final. Antiguamente, todos los estudios de energía se hacían tanto cuesta la actuación, tanto ahorro, tasa de retorno simple. Ahora le pones una palanca, es que monetizas ese kilovatio hora que ahorras. Para los sujetos obligados, hombre, pues si el mercado les permite, en vez de pagar esos 182 euros megavatio hora, pues pagar X al CAE, pues fenomenal. ¿Por qué? Porque van a fomentar el mercado. Y para todos los intermediarios que estamos y los verificadores, porque al final va a ser un trabajo para tecnólogos. O sea, vuelvo otra vez a las pymes. Hay muchas pymes que se dedican a labores de instalación, de mantenimiento. Es que es una forma de poner en valor ese trabajo, agregando esos ahorros de forma que puedan ponerlos en valor, no en detrimento de su trabajo, sino a favor de su trabajo, porque van a ser más atractivos desde el punto de vista de precio al cliente final, ¿no? Entonces, pues bueno, intentando centrar la pregunta, ahora mismo, con una cierta incertidumbre, sobre todo en la parte que nos toca a nosotros de verificación, aconsejando que se adelanten lo más posible los trabajos para no tener problemas, y una gran oportunidad. Yo creo que esto, desde luego, para los que llevamos trabajando en energía unos cuantos años, es el espaldarazo definitivo. Sí. Bueno, que tengo que decir que en mi caso concreto me ha resultado muy interesante hablar con los tres, es decir, apasionante conocer el Global Green Employment. Me ha gustado mucho porque es sin duda poner en un ejemplo de lo que hay que hacer que trasciende más allá de las frases, sino realmente de un contenido, etcétera. Con lo cual, enhorabuena Blanca y enhorabuena Iberdrola por la iniciativa. Juan, nos has deleitado con Farmamar y todo su mundo. Y Juan Manuel, realmente la valoración tuya de las CAEs es ejemplarizante, quiero decir. A partir de ahí te queda mucho por hacer, pero me gusta ver que un experto como tú cree que va a funcionar, ¿de acuerdo? Y que además detrás de cada CAE pues hay un ahorro energético. De cada pago de un sujeto obligado hay una contaminación. Y eso, aunque obviamente lo que mueve al sujeto obligado es el diferencial de dinero, tampoco podemos olvidar eso, ¿no? Es decir, que al final estamos descarbonizando. Natalia, muchas gracias también a ti por la presentación de antes y, por supuesto, a Jaime por la organización, a Jaime Velasco por la organización de la jornada.
Y bueno, daros las gracias a todos, a los que estáis en casa o, bueno, en casa o en el trabajo, supongo, en el trabajo, viéndonos, y a los aquí presentes. Muchas gracias y si os parece damos por finalizada la jornada. Muchas gracias.